En una noticia en desarrollo, un avión de las Fuerzas Armadas de Bolivia se estrelló la tarde del viernes cerca del Aeropuerto Internacional de La Paz. Según autoridades, el accidente dejó al menos 15 personas muertas y unas 30 heridas, luego de que la aeronave se arrastrara más de 1000 metros y chocara contra varios vehículos. Autoridades informaron que la aeronave se salió de la pista durante la maniobra de despegue y continúan investigando lo ocurrido. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Llamadas al 911 revelan emergencias médicas dentro de un centro de detención en Texas. Menores de 5 años y hasta bebés trasladados a urgencias por convulsiones y crisis respiratorias. Además, en Venezuela, el precio de la gasolina subió hasta un 100% de un día para otro en medio de una crisis económica. Tenemos un reportaje desde Caracas. En Ciudad de México, decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayeron cuando las gradas colapsaron durante su foto de graduación. Hay al menos 23 jóvenes heridos. La actriz mexicana Carla Souza habla con nosotros sobre los retos que ha enfrentado en Hollywood y su lucha por una verdadera representación latina en la industria. Pero continuamos con la declaración del presidente Trump, quien dijo este viernes que su gobierno podría optar por una toma de control amistosa de Cuba en medio de fuertes tensiones con la isla. Trump afirmó que Washington mantiene conversaciones con La Habana que podrían llevar a ese escenario, lo que él consideró algo muy positivo para los cubanos en el exilio y los que todavía residen en la isla. Pero escuchemos sus propias palabras. The Cuban government is talking with us. They're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now, but they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. We could very well end up having a friendly takeover of Cuba. La declaración de Trump ocurre apenas días después de un fatal enfrentamiento armado en aguas cubanas en el que fuerzas de la isla abrieron fuego contra una embarcación procedente de Florida, dejando 4 muertos y 6 heridos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Por cierto, a pocos días del enfrentamiento en Cuba, la incertidumbre sigue en aumento. Los familiares de los fallecidos y detenidos niegan cualquier relación con una supuesta infiltración terrorista. Ronald Hacha nos tiene las reacciones de los familiares. Vamos a verlo. No pertenece a nada, es la persona más noble, más sana, no habla, no se mete con nadie, lo único que hace es hacer bien y trabajar. Desconcertada y desesperada se encuentra la señora Yaris Leidis, esposa de Héctor Duani Cruz Correa, quien ha sido señalado por el régimen castrista como uno de los fallecidos en el enfrentamiento entre 10 tripulantes de una lancha con matrícula de la Florida con la Guardia Costera cubana. No sé nada de eso. Mi esposo es el ser humano más tranquilo, más amable, más buena persona, más buen ser humano que ha parido una madre. A la lista de los fallecidos se une Michael Ortega Casanova, Leidán Padrón Guevara y Pavel Ailín Peña. Sus familiares manifiestan que tampoco sabían de ninguna misión y pensaban que ellos se encontraban trabajando. De otro lado, Niurka Préstamo, la expareja de uno de los detenidos, Mijael Sánchez González, exige al gobierno cubano que muestre las condiciones en que se encuentran los 6 detenidos. Fe de vida de todos los sobrevivientes en la masacre que cometieron con los hermanos en Corralillo. Al parecer, todos estos implicados eran activistas y buscaban la democracia en Cuba. El gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho. Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países. Sin duda se espera una investigación más detallada de lo ocurrido por parte de autoridades federales en los Estados Unidos y asimismo que se obtengan declaraciones de los detenidos y en qué condiciones se encuentran. Para Estrella News, soy Ronald Hacha. Y hay muy buenas noticias este viernes, ya que anoche fue liberada la abuela cubana de 79 años que estuvo recluida 9 meses en el centro de detención en Eloy, Arizona. Julia Benítez, quien tiene demencia senil, cruzó la frontera en mayo pasado y solicitó asilo político. La representante demócrata por Arizona, Adelita Grijalva, que la había visitado en el centro hace unas semanas, se emocionó al conocer de su liberación. I didn't think I'd be
this emotional. I only met her the one time. But I just am so glad for her and her family, because my heart broke when we had to leave her there. But now I'm thinking of all the other people. Estoy muy agradecida que abuela va a poder reunir con su familia. El caso de Julia Benítez captó la atención nacional por su vulnerabilidad, o por más bien su vulnerable estado de salud. Durante su estancia en el centro, incluso llegaba a creer que se encontraba todavía en Cuba. Llamadas al 911 revelan emergencias médicas de niños migrantes en el centro de detención de Delhi, en Texas. Según las grabaciones obtenidas por NBC News, desde septiembre se reportaron al menos 11 incidentes que van desde convulsiones hasta problemas respiratorios. La mayoría de los pequeños pacientes fueron trasladados a un hospital comunitario cercano, pero escuchemos a algunos de ellos. Calling for a little kid going through respiratory distress. And how old is the child? 17 months. That's Rio County 911. I'm calling because you have a little boy that's in respiratory distress. Oxygen levels dropped down to 85. And how old is he? He is 22 months. You have a child that possibly having an allergic reaction? Child, female, 5 to 7 years old. That's had 3 seizures today. Las personas que hicieron las llamadas eran empleados de la instalación que alberga a cientos de niños inmigrantes. Por cierto, inmigrantes detenidos en Delhi le dijeron a la organización ProPublica que durante recientes inspecciones le quitaron lápices de colores, dibujos y cartas hechas por los niños. Además, han limitado su acceso a correos electrónicos y otros servicios en línea. Escuchemos a un estudiante de 7º grado compartir sus dificultades en Delhi con su padre. No vengo a hacer nada de daño, yo solo vine porque quería estar con usted. Pero aquí pues, me siento encerrado, no siento libertad, me siento mal, porque no puedo seguir con mis estudios. El gobierno del presidente Trump y la empresa privada que opera el centro rechazaron estas acusaciones. En Georgia, un video presentado en corte muestra los momentos de un estudiante presuntamente responsable de un tiroteo en su escuela donde murieron 2 maestros y 2 estudiantes. En las imágenes se puede ver a la adolescente cargando el arma entre los estudiantes. El joven enfrenta 55 cargos penales, mientras que la fiscalía también acusa a su padre de homicidio involuntario por permitirle acceso al arma utilizada en el ataque. Las autoridades señalan que el adolescente sufría acoso escolar y mostraba señales de depresión, incluyendo mensajes preocupantes enviados días antes del tiroteo. Con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, un nuevo sondeo nacional revela que millones de estadounidenses sienten que cada vez es más difícil comprar una casa o incluso irse de vacaciones. En Venezuela, el precio de la gasolina subió hasta un 100% de un día para otro en medio de una crisis económica. Tenemos un reportaje desde Caracas. También un dron fue derribado cerca de la frontera entre Rumanía y Ucrania en medio de nuevos ataques rusos en la región. Tenemos las imágenes del ataque al regresar. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, el presidente Trump ordenó suspender el uso de la tecnología de la empresa Anthropic por parte del gobierno federal. La decisión surge tras un desacuerdo con el Departamento de Defensa, que pedía usar su inteligencia artificial sin límites para fines militares. La compañía se negó porque dijo que esa petición va en contra de sus reglas éticas. FedEx anunció que devolverá a transportistas y clientes reembolsos por los aranceles del presidente Trump. El comunicado se produjo luego que la compañía de mensajería interpusiera una demanda ante la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos para solicitar el reembolso de lo que pagó por las tarifas luego que la Corte Suprema dictaminara que eran ilegales. Un nuevo sondeo nacional revela que con el actual estado de la economía en el país, millones de estadounidenses sienten cada vez más fuera de su alcance lograr la meta de comprar una casa, cambiar de auto o irse de vacaciones. Y en Phoenix, Rubén Pereira nos explica un poco más sobre esto. Desde que yo tengo 18 años, yo trabajo, pero pues el sueldo no me da para estar pagando una casa. No es un caso aislado. Según una encuesta reciente de ABC News, Washington Post e Ipsos, 2 de cada 3 personas que no son propietarias dicen que no creen poder comprar casa en el futuro previsible. Una tormenta perfecta. No hay ahorros para el depósito inicial,
no hay sueldos para pagar la hipoteca y la presión inflacionaria está subiendo la tasa de interés en las compras. La presión no se limita a la vivienda. El sondeo también revela que 74% considera que un auto nuevo es inasequible, 60% dice lo mismo de unas vacaciones de una semana y 56% de la atención médica. Para muchas familias, esos gastos mayores ya no son cuestión de planificación, sino de supervivencia financiera. Tengo deudas de tarjeta, porque a veces no te queda otra más que poner las deudas de tarjeta. Tengo deudas de carro, o sea, también, porque aquí tienes que tener un vehículo para moverte a todas partes. Precisamente 46% de los estadounidenses reconoce tener algo o mucha deuda y 15% admite que es mucha. Mientras tanto, 53% asegura que apenas tiene lo suficiente para mantener su nivel de vida. Un indicador económico que ve todo desde 10,000 pies de altura dice, en promedio todo el mundo está bien, y remueve las diferencias entre las casas de bajo ingreso y de alto ingreso. El sondeo muestra que quienes dicen estar quedándose atrás económicamente tienden a inclinarse hacia un partido político distinto a quienes dicen que están saliendo adelante. Así que en un año electoral el bolsillo de los votantes podría definir el rumbo político. Pero más allá de la política, para muchas familias la prioridad es volver a ver metas como comprar casa o planear vacaciones como algo posible. Es muy cansado mentalmente porque uno quiere tener una vida estable, quiere estar bien. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En Venezuela, muchas gasolineras lucen vacías porque los conductores rechazan el aumento de hasta 100% en el precio de combustible y el hecho de que ahora se pague en dólares. La falta de gasolina subsidiada y la poca información sobre el plan del gobierno han generado molestia y más incertidumbre en medio de la crisis económica. Carolina Bigot nos tiene el reporte desde Caracas. Esta gasolinera demuestra el rechazo al incremento del combustible en un 100%, pero no solo al aumento, sino que además se tenga que pagar en dólares. Difícil para los venezolanos, pienso yo, porque si el sueldo fuera bien remunerado, cónchale, todo sería perfecto, pero no hay equilibrio. Según el gobierno interino, se trata de un programa piloto. El analista y sociólogo Tomás Socias analiza lo hecho como un plan con falta de planificación e información por parte del Ejecutivo. ¿A dónde va este proyecto? A que haya una gasolina de $1 y una gasolina de 0.50. No hay información en el Ejecutivo Nacional en estos momentos de la posibilidad de la subida del precio de la gasolina. Otro descontento para los conductores es que en este momento solo hay distribución de combustible super premium, descartando la subsidiada. Es mucho, la camioneta mía usa 120 litros, con $120, no, les parece que dicen que es premium. De 97, pero yo todavía no le he echado. No creo que la eche a ese precio. ¿Te parece que la gasolina haya aumentado a $1 por litro? Es una prueba, según, y que además haya que pagarla en dólares. Bueno, es algo difícil porque tienen que ver el lado opuesto de las personas del ciudadano que andamos a pie también. Tras una reunión con ejecutivos de la petrolera Shell, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se refirió a las buenas relaciones con el presidente Donald Trump y pidió la eliminación total de las sanciones. El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela. Yo espero que como amigos que somos de Estados Unidos, que ya cese el bloqueo y las sanciones. Aunque según el gobierno se trata de un plan piloto, no han determinado la fecha definitiva en que el aumento del combustible quede en $1. Muchas son las angustias de los venezolanos, entre esas, por supuesto, el incremento del 100% en el precio de la gasolina, pero también esperan que se pueda pagar en bolívares y no en la moneda estadounidense como es actualmente. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. Autoridades informaron que un dron fue derribado cerca de la frontera entre Rumanía y Ucrania en medio de nuevos ataques rusos. Mire. Según las autoridades, fue neutralizado por sistemas de defensa aérea ucranianos antes de caer al agua a pocos metros de un pueblo. Rumanía activó una alerta para los residentes y envió aviones para vigilar el espacio aéreo.
Vamos a otra pausa. La actriz mexicana Carla Souza habla con nosotros sobre los retos que ha enfrentado en Hollywood y su lucha por una verdadera representación latina en la industria. Además, en México, decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayeron cuando las gradas colapsaron durante su foto de graduación. Hay al menos 23 jóvenes heridos. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 Horas. En una entrevista exclusiva, la actriz mexicana Carla Souza habla sobre los retos que ha enfrentado en Hollywood y su lucha por una verdadera representación latina en la industria. Aunque reconoce avances como la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl, asegura que la inclusión real todavía no es una realidad. Anthony Belchi habló con la actriz y nos tiene el reporte. Carla Souza no solo es una de las actrices mexicanas con mayor proyección internacional, también se ha convertido en una voz de la lucha por la representación latina en Hollywood. Insiste en que la inclusión no es una tendencia, es una necesidad cultural. Hay avances, sí, lo vimos por ejemplo con la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl, pero asegura que la integración real no es una realidad. Sigue existiendo tanta división y aunque creemos que ya estamos integrados, la verdad es que no lo estamos y por eso es importante vernos en un Super Bowl de esa manera tan específica. Deja tú si entendiste o no entendiste la letra, eso no importa. Lo que importa es que nos estamos viendo como cultura representados en uno de los eventos más importantes, más televisados del mundo. Y de eso ella ha aprendido bastante. Cuando llegó a Hollywood hace más de una década, Carla asegura que el panorama era muy diferente. Los papeles que le ofrecían estaban definidos por su nacionalidad, no por su capacidad interpretativa. Fue encasillada en roles latinos, mientras veía a otros actores tener acceso a un abanico mucho más amplio de oportunidades. Solo se me daban personajes latinos y yo decía, pero ¿y por qué mi compañero puede hacer la de 1000 cosas y yo nada más? Hoy ese escenario comienza a cambiar. En la serie 56 Days, Carla interpreta a una detective compleja, lejos de los estereotipos, un personaje que le permitió explorar nuevas etapas actorales y romper con las etiquetas que durante años la acompañaron. Es más importante aún podernos incluir en las historias y en esta es la primera vez en Estados Unidos que no me castean como latina. Pero ella no solo actúa, con casi 2 décadas en la industria, también produce. Dice que la madurez profesional le ha dado algo que antes no tenía, la libertad de elegir proyectos con propósito y colaborar con quienes comparten su visión. Creo que tengo ahora el lujo de poder decir, a ver, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero contar yo? También relaciones un poquito más maduras dentro de la industria. Después de media vida frente a las cámaras, Carla Souza asegura que su mayor ambición ya no es solo el éxito personal, sino abrir camino para que las próximas generaciones de actores latinos no tengan que enfrentar los mismos límites que ella vivió. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Ahora mire esto otro. En Ciudad de México, decenas de estudiantes de la Universidad Iberoamericana cayeron al colapsar las gradas cuando les tomaban la foto de graduación. 3. Una más, 1, 2, 3. Los alumnos se fueron abajo repentinamente entre gritos. En la sesión de fotografías estaban unos 150 estudiantes. Al menos 23 sufrieron golpes y lesiones menores. Las autoridades informaron que el colapso fue consecuencia de la mala instalación de la estructura. Integrantes de colectivos contra la gentrificación marcharon en Ciudad de México para protestar por el aumento de rentas, situación que aseguran se ha acelerado con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Ciudad de México y el país en general no se encuentra en posición de organizar y albergar un evento deportivo masivo como lo es el Mundial del Fútbol. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios económicos y sociales de este evento? Si la turistificación que conlleva está acabando con quienes constituimos esta ciudad. La fiesta es solo para quienes se regodean de tan solo imaginarse las ganancias millonarias que el Mundial les dejará. México será sede del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, y en el país habrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Lionel Messi fue derribado por un fanático y un guardia de seguridad al final de un partido amistoso en Puerto Rico. El incidente ocurrió en el estadio Juan Ramón Lubriel
en Bayamón cuando un aficionado corrió hacia el centro del campo y abrazó al jugador. Messi no resultó herido y se levantó de inmediato. El argentino había ingresado en el segundo tiempo, anotó un penal y ayudó a su equipo a ganar. Autoridades del condado Lee, en Florida, rescataron a una manatí herida y a su cría en el río Orange. El video difundido por la oficina del sheriff se observa el operativo conjunto con personal de conservación de vida silvestre. Los manatíes, también conocidos como vacas marinas, pueden pesar hasta 1.200 libras y vivir más de 6 décadas. Aunque son el mamífero marino oficial del Estado del Sol, están catalogados como especie amenazada, afectada por choques con embarcaciones y la marea roja tóxica. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas. Que tenga un buen fin de semana.